tardes, ¿cómo me les va? Estudiantes de grado 11. El día de hoy vamos a continuar con una clase panorámica que habíamos abordado en el primer video, que tiene que ver sobre la evolución del modelo liberal al modelo neoliberal. Las implicaciones, cómo este modelo neoliberal asumió las posiciones de extrema derecha, especialmente desde la sociedad norteamericana, y cómo desde la macartización que trajo la Guerra Fría se convirtió en un modelo contrario al Estado social de derecho, que no es una propuesta de izquierda en absoluto, sino es una propuesta del liberalismo también, y también opuesto a políticas sociales o a cualquier tipo de política contraria a la dictadura de los capitales. Ustedes, como pueden ver, es un modelo que yo desde el principio de la clase pasada dije que es un modelo que tiene, solamente está centrado en una clase social, en unos intereses de una clase social, tiene unas dinámicas muy particulares y es un modelo egoísta. Esa es la palabra que puede definir este modelo. Entonces vamos a continuar. Nosotros ya hemos tratado estos tres frisos, estos tres esquemas que tenían que ver sobre pues, los orígenes de las ideologías conservaduristas, del pensamiento liberal y de algunas propuestas alternas, como pueden ser las propuestas colectivistas y comunitaristas. Ya después de que se da todo este proceso, también creo que tocamos lo de la Revolución Francesa, acá lo que tenía que ver con el liberalismo. En el siglo XIX se da otra revolución que es muy, muy importante, que ya todos, me imagino, en este grado 11 ya la deben tener más o menos clara o identificada, que es la revolución industrial. Es una revolución que trae cambios económicos, sociales, políticos y que también trae unos avances tecnológicos muy grandes. Especialmente todo lo que tiene que ver con los motores de vapor, con el desarrollo de motores de vapor, con el desarrollo del transporte a raíz de esos motores de vapor, o sea, los barcos de vapor, los trenes de vapor. También se utiliza toda esta tecnología en el desarrollo de la industria siderúrgica. Genera un gran desarrollo en el nacimiento de la revolución industrial en Europa, un gran desarrollo económico. Asociado a la revolución industrial está el nacimiento del capitalismo. A pesar de que yo la clase pasada les hablé de que el capitalismo es un fenómeno muy complejo que tiene diferentes facetas, ha tenido cosas positivas el capitalismo, ha ayudado al progreso de la humanidad, ciertas vertientes del capitalismo. Hay otras vertientes del capitalismo, como por ejemplo el neoliberalismo, que en lugar de ayudar a la humanidad, lo que está haciendo es en realidad perjudicarla. El capitalismo, cuando surge, en realidad no es para nada un modelo justo o equitativo. Es un modelo que básicamente lo que va a heredar son las mismas condiciones que ya venían desde la Edad Media. O sea, hay una élite que son los burgueses que ha acumulado una gran cantidad de riqueza y de poder, y ese mismo juego se continúa en este siglo. Sigue existiendo una élite llena de privilegios, que ellos, con ese gran capital que acumularon, lo que hacen es comprar los medios de producción, es decir, se convierten en los dueños de las fábricas y de las empresas. Como esas fábricas y esas empresas no producen solas, pues ellos hacen una transformación, especialmente en Inglaterra, en Francia y también en Alemania, donde se va convirtiendo toda la población de campesinos de esos países en asalariados, en empleados de fábrica. Pero cuando comienza el modelo capitalista, es un modelo que genera un desgaste social profundo, una inequidad. O sea, cada vez los que son ricos se van volviendo más ricos y los que son pobres se van volviendo más pobres. En esa época el desgaste es muy profundo, porque recuerden que los capitalistas de esa época, los primeros industriales, ellos reclamaban, por ejemplo, como derecho, poder poner a trabajar a niños de 10, de 12 años. Los grandes dueños de empresas en la Inglaterra de esa época, por ejemplo, reclamaban como derecho que las personas trabajaran 16 horas diarias por salarios de miseria. O sea, prácticamente los ponían en la inamisión, que eran salarios miserables. Entonces, el capitalismo se construye en Inglaterra y en Francia a raíz del fruto y el sacrificio del resto de la población. O sea, es un modelo que cuando nace es tiene unos aspectos muy negativos, tiene un impacto en la sociedad muy profundo, para unas cosas como para otras. O sea, al mismo tiempo que impulsa la economía, en ese mismo sentido, como está explotando a toda la base social, pues genera una inequidad, unos problemas sociales muy profundos. El modelo como tal, durante el siglo XIX, genera un desgaste muy grande.
Bueno, las tensiones imperiales, la llegada ya del conflicto de la Primera Guerra Mundial, las tensiones entre Inglaterra, Francia y Alemania, eso va a venir a agudizar toda esta crisis social que traía consigo pues el modelo liberal. El modelo liberal era un modelo que solamente estaba centrado en el intercambio comercial y en conservar unos privilegios para la burguesía. Entonces, de cierta manera, a comienzos del siglo XX, el modelo liberal ha perdido mucha fuerza, tiene un desgaste profundo. Surge una propuesta que también es del seno del liberalismo, del señor Keynes, es el famoso keynesianismo. Dentro de esta propuesta, que a mí me parece muy buena, ellos proponen que el Estado tiene unas obligaciones, pues, con esta situación que ha desencadenado el desarrollo económico capitalista. Por ejemplo, ellos proponen bajo el keynesianismo el famoso estado de bienestar en Estados Unidos y en otros países. Este estado de bienestar está muy relacionado con el Estado Social de Derecho de Colombia, por eso lo voy a referir más adelante. Básicamente el modelo del estado de bienestar es un modelo que lo que va a hacer es sumar todo lo del modelo democrático con un modelo de bienestar social, o sea, el Estado tiene una obligación social bajo este modelo. El Estado básicamente es el que se encarga de garantizar los derechos de las personas, unos derechos básicos, para que no sean explotados ni entren en unas condiciones de vulnerabilidad como las que estaban antes. Y también el Estado va a ser el encargado de garantizar unos servicios básicos. Por ejemplo, dentro de esos servicios básicos va a entrar la educación, la salud, la inversión social, por ejemplo, los acueductos. Que básicamente esta obligación del Estado no es como nos lo plantean muchas veces de que es un dinero de que dan como caridad a los ricos, no. La financiación del Estado la hacemos todos por vía de impuestos. Hasta el que compra un dulce de 100 pesos paga 19 pesos de impuestos vía IVA. Entonces, todo ese conjunto de impuestos, que es el fondo que maneja el Estado, ese fondo también debe garantizar unas condiciones para que las poblaciones sigan desarrollando sus labores económicas, por ejemplo, los trabajadores, y para que tengan unas condiciones de vida digna. Entonces, por ejemplo, tener un acueducto es una de las obligaciones del Estado, no solamente del Estado de Bienestar, sino también del Estado Social de Derecho. Pues como ya sabemos en Colombia, acá hay dentro del Estado de Colombia hay un sector político ultraderechista que es enemigo del Estado Social de Derecho. De hecho, todo lo que tiene que ver con el Estado Social de Derecho o con el Estado, eh, con la estructura básica de la Constitución de 1991, ellos lo tildan de comunista, cuando no tiene nada que ver, estas son propuestas liberales. El estado de bienestar, entonces, después de la Primera Guerra Mundial, ustedes saben que pues, quedó destruida Europa. Hay una crisis económica profunda no solamente en Europa, sino también en el mundo. Eso se refleja también en Estados Unidos en la crisis del 29, en la caída de la bolsa, en el martes negro, en el jueves negro, que fueron básicamente cae toda la economía mundial. Y en 1938, pues la preocupación de los liberales, de estos sectores liberales, especialmente de los más retrógrados, era tal porque pues ellos son los grandes capitales, los grandes ricos y de cierta manera estaban perdiendo terreno principalmente con el estado de bienestar. Acá ellos no están perdiendo terreno con el comunismo, ¿no? Con el estado de bienestar. Entonces lo que ellos van a hacer es en 1938, un año antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, se reúnen, hacen el famoso coloquio de Lippmann y aquí van a fundar el liberalismo. Este liberalismo que había perdido fuerza, ellos lo van a refundar, lo van a llamar neoliberalismo. Pero en esa refundación, pues van a asumir como las posiciones como más perjudiciales de lo que ya venía. Entonces, vamos a dar como un pequeño recorrido acá sobre esto. Ellos se plantean en oposición directa del estado de bienestar, porque consideran que el Estado no debe asumir esas cargas económicas, que cada persona debe pagarlo. Pues la posición de ellos es muy cómoda, pues porque ellos son una reunión de súper ricos. Entonces, como ellos tienen tanto dinero, a cada uno les resulta muy fácil decir pues que cada uno pague su salud. Pero lo que ellos no toman en cuenta es que todas sus fortunas se construyeron en base al trabajo de millones de personas que no tienen los recursos para, por ejemplo, pagar un médico privado. Entonces, exigirle a estas personas que ellos explotan, de que ellos mismos de sus recursos que ellos no les permiten adquirir, que paguen, por ejemplo, todo lo social, la educación de ellos mismos, que es la posición del neoliberalismo, la salud de ellos mismos, pues no tiene ningún sentido, porque sencillamente no existe una estructura social que pueda sustentar eso.
Muchas veces el neoliberalismo se excusa en la macartización de la que fue víctima también él, porque ustedes saben que la sociedad estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial entra en un conflicto muy fuerte contra el bloque soviético, o sea, contra los comunistas, y la sociedad se macarta, tiene un discurso y tiene son ideologizados para que siempre todo lo que tenga relación con lo social, ellos lo van a asociar con el comunismo, o que tenga relación con una posición de izquierda, sea tildado como lo malo, lo negativo, lo que destruye la economía, etcétera. Todo eso es propaganda, ¿no? Obviamente los comunistas han tenido unas facetas terribles, ¿no? La URSS fue una dictadura militar terrible. En China también se vivieron unos procesos de dictadura militar terrible, pero también tienen sus lados positivos. O sea, ya de eso hablaremos seguramente más adelante. Por ejemplo, solamente voy a mencionar una cosa. Colombia hoy por hoy, que tiene una élite ultraderechista corrupta, muy egoísta, es el país que se tilda como el más corrupto del mundo. Y nosotros vivimos criticando modelos de izquierda, pero resulta que uno de los países donde no se dan esos procesos de corrupción es, por ejemplo, China. Entonces, a pesar de que en China también se construye el Partido Comunista como una élite privilegiada, pues esa élite resulta que no se está robando los dineros públicos, por lo menos, porque allá los ejecutan. Entonces, eso ya es un avance, ¿no? Mientras que acá la élite que se autoproclama muy democrática, que se proclama anticomunista, antidictatorial, etcétera, es la élite que se roba, que toma el Estado como un botín y que se roba lo de las personas más humildes y más pobres. Bueno, la otra cosa que es fundamental acá en el coloquio de Littman y en la fundación del neoliberalismo es que básicamente lo que ellos plantean es que el Estado funciona en dos direcciones o debería funcionar en dos direcciones. Una es construyendo un régimen de privilegios para estos grandes capitales. Y la otra es destruyendo la naturaleza misma del Estado, que es una naturaleza que tiene una responsabilidad con sus contribuyentes, con sus votantes, con sus ciudadanos, y volviéndolo un instrumento para la acumulación de riqueza de esta élite. Ya les voy a pasar a explicar bien en qué consiste esta aberración del neoliberalismo. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el neoliberalismo pues rescata una posición ventajosa, la misma posición de los burgueses. Es una posición muy ventajosa y muy oportunista. Lo primero que le reclama al Estado es que el Estado no debe intervenir en las relaciones comerciales económicas de estos grandes capitales. Eso es un error graso, muy grande. ¿Por qué? Por ejemplo, dentro de las políticas neoliberales a finales del siglo XX se marcó mucho que los sectores que acumulaban grandes capitales le reclamaban al Estado que no interviniera, por ejemplo, que no le reglamentara la contaminación ambiental de sus fábricas. A eso es a lo que juega el neoliberalismo, que el Estado no les regule nada, que les permita construir sus máquinas de producción de riqueza a costillas del pueblo, a costillas de los recursos naturales, a costillas de todo, de la constitución, de la esencia del Estado, de todo. Lo único que le interesa a estos grandes capitales es que el Estado no se meta en sus asuntos para que ellos puedan producir más. Entonces, para ellos va a ser inconveniente que haya una ley ambiental. Para ellos va a ser inconveniente que haya una regulación, por ejemplo, en los procesos de contratación. Para ellos es inconveniente eso, que el Estado mire qué es lo que ellos hacen, cómo se roban la plata, o cómo hacen para explotar de manera injusta a los demás. Dentro del mismo neoliberalismo va a entrar también sectores como